Para continuar con nuestra jornada académica, tenemos una conferencia, La profesión contable y los costos ocultos para la gestión sostenible, a cargo del profesor Jair Albeiro Osorio Agudelo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. El profesor Jair Albeiro es contador público de la Universidad de Antioquia, cuenta con una especialización en finanzas, preparación y evaluación de proyectos de la Universidad de Antioquia, así como con una maestría en administración del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, y un doctorado en contabilidad y finanzas corporativas de la Universidad de Valencia, España. Estuvo también como asistente en la Vicerrectoría Administrativa y ejerció el cargo de jefe de la División Financiera de la Universidad de Antioquia. Actualmente, nuestro decano, le damos la bienvenida, muy orgullosos que de hace más de 20 años no teníamos decano contador. Entonces, le damos la bienvenida a nuestro decano contador de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, muy buenas tardes. Me complace mucho estar aquí como decano en este uno de los eventos más importantes que tiene el Departamento de Ciencias Contables. Y aprovecho la oportunidad para reiterar las felicitaciones a nuestro querido Departamento de Ciencias Contables por sus 60 años, a el Consultorio Contable, a CUDA y la revista, precisamente también por sus 40 años. De verdad que, como les decía, me complace mucho reiterarles estas felicitaciones como contador. Me siento muy orgulloso de ser contador y de hacer parte de esta construcción de la historia de nuestro querido programa de contaduría pública. Espero y seguro que no nos va a tocar que se puedan celebrar los otros 60 años. No sé a cuántos de aquí les puede tocar esa celebración, a muchos de nosotros no nos va a tocar, pero ojalá lleguemos a otros 60 años fortalecida la profesión, fortalecido nuestro departamento y continuar en esa senda de ser uno de los programas de contaduría más importantes del país. Bueno, quiero compartir con ustedes la importancia de la profesión contable en todo el tema de la gestión sostenible, pero muy específicamente en lo que tiene que ver con la importancia de los costos ocultos y muy específicamente, o más bien muy enmarcado dentro de lo que es la contabilidad de gestión, que es, digamos, mi línea de trabajo y lo que he venido desarrollando ya por mucho tiempo. Vamos a plantear tres aspectos importantes. El primero tiene que ver con un tema de contextualización. El segundo, hablarles de los costos ocultos y su relación con la sostenibilidad. Y por último, lo que en varios espacios se ha planteado de cuál es ese contador que el siglo XXI, la sociedad en general, está requiriendo. Empecemos por todo el tema de la contextualización. Quiero referirme en primera instancia a un caballero, el profesor Edgar Fernando Nieto, quien fue el primer contador general de la nación, cuando en su discurso de posesión él hablaba de cuáles eran las principales funciones que debía tener la contabilidad. Y se refería a la contabilidad pública, pero aplica perfectamente en general para la contabilidad. Y quiero resaltar específicamente que dentro de esas principales funciones o funciones prioritarias de la contabilidad
estaba servir como instrumento de control y permitir el seguimiento riguroso del manejo eficiente y eficaz de los organismos no solo estatales, sino en general de todos los organismos estatales y no estatales. Repito, un gran caballero, y sus palabras en el discurso de posesión sí que siguen cobrando vigencia e importancia en nuestros tiempos. Cuando hablamos de la contabilidad y muy específicamente los campos disciplinares que tiene la contabilidad, valga decir contabilidad financiera, contabilidad de costos, la contabilidad de gestión, la contabilidad medioambiental, la social, la fiscal, entre otras incluso, cualquiera de ellas, en general la contabilidad, en última instancia, a lo que nos llevan y a lo que nosotros como contables debemos propender es a un mundo mejor para vivir. A través de la contabilidad nosotros podemos lograr eso, también aportar a lo que es un mundo mejor para vivir. Y cuando hablamos de un mundo mejor para vivir, nos estamos refiriendo precisamente a satisfacer esas necesidades presentes de la sociedad, pero respetando a futuro un equilibrio entre el medio ambiente, el desarrollo económico y todo lo que tiene que ver con el bienestar social. Y por supuesto, nosotros también tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad en ese buen vivir, en ese mundo mejor para vivir. Y en ese orden de ideas podemos manifestar que directivas que se han expedido por parte de la Unión Europea, inspiradas en recomendaciones por la Organización para el Desarrollo Económico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, subrayan políticas para la valoración de recursos naturales, y ahí nosotros jugamos un papel muy importante. La nueva arquitectura financiera internacional reconoce muy buenas prácticas, por ejemplo, para la valoración de los recursos naturales, muy específicamente el tema del uso del agua. En lo que respecta al uso del agua, pues hay propuestas para cuantificarla, para medirla a través de la contabilidad y a través de cualquiera de los diferentes campos disciplinares. No es que haya muchos modelos al respecto. Desde el punto de vista económico, sí se han presentado a la comunidad científica muchos modelos económicos. Modelos desde el punto de vista contable o valoración desde el punto de vista contable, digamos muy pocos, pero existen. Y aquí hay todo un mundo de posibilidades para seguir trabajando específicamente en este tema. Y ni qué decir en todo lo que tiene que ver pues, con los recursos naturales. Cuando hablamos específicamente del uso del agua, recordemos que dependiendo del uso el agua tiene muchos usos. Uno de ellos es para proveer energía. La energía como uno de los principales recursos del desarrollo económico. Y esa generación de energía, que es uno de los aspectos de los cuales se está hablando mucho hoy por hoy en el mundo, la generación de energía a través de fuentes limpias, siendo la generación hidroeléctrica una de las principales fuentes limpias o renovables de energía. Si hiciéramos un comparativo muy específico entre las fuentes de energía renovables y las fuentes de energía no renovables, pues encontramos que fundamentalmente la generación hidroeléctrica tiene una gran participación dentro de las fuentes de energía no renovables,
que genera menos impacto medioambiental, pero igual genera impactos ambientales, emisiones de CO2, pero es comparado las emisiones de CO2 de la generación hidráulica versus otros tipos de generación, como por ejemplo el tema del carbón, pues miren ahí la gran diferencia entre el uno y el otro. Por eso, pues es uno de los aspectos de estudio importantes que, repito, como contables nosotros podemos contribuir muy específicamente a plantear soluciones en relación con estas fuentes de energía no renovables desde nuestro saber. Nosotros, dos profesores de España, el profesor Vicente Ripoll de la Universidad de Valencia, el profesor David Naranjo de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, planteamos y pusimos en conocimiento de la comunidad científica un modelo de medición de la generación del agua, el costo del uso del agua para propósitos de generación de energía hidráulica, porque, repito, dependiendo de los diferentes usos pueden haber modelos totalmente distintos. Reitero pues que hay un campo inmenso para trabajar. Y lo pusimos al servicio de la comunidad científica, además planteábamos unos aspectos bien interesantes en donde Colombia es uno de los países hoy que ha sido prototipo en temas de medición y de regulación en lo que tiene que ver con los servicios públicos domiciliarios y muy específicamente en el caso de la generación de energía como un servicio público domiciliario en Colombia. Hemos sido prototipo, pero igualmente Colombia es uno de los países del top 5 de países con mayor capacidad y con mayor capacidad futura de generación de energía limpia a través del uso del agua, de la generación hidráulica por sus enormes fuentes que tiene. Y en ese contexto específicamente Antioquia es uno de los departamentos con mayor potencial de generación de energía en el contexto nacional. Una vez Hidroituango salga a operación, podemos decir que prácticamente el 35% más o menos de la energía que se consume en el país la va a proveer Antioquia a través de sus diferentes represas que tenemos alrededor del territorio antioqueño. Bueno, cuando hablamos de esa medición de los recursos naturales, nos podemos perfectamente acompañar muy concretamente de la contabilidad de gestión y dentro de la contabilidad de gestión muy específicamente de una metodología que hoy se está trabajando también mucho en el mundo que tiene que ver con los costos ocultos. Cuando hablamos de contabilidad de gestión o management accounting, nos estamos refiriendo a un proceso, de acuerdo como la define Lima, como un proceso de planificación de la mejora continua que tiene por objeto el diseño, la medición, el desarrollo de sistemas de información financieros y no financieros que guían las acciones de la dirección, motivan el comportamiento y apoyan y crean los necesarios valores culturales para alcanzar unos objetivos tanto desde el punto de vista operativo como táctico y también estratégico de las diferentes organizaciones. En general, se habla del management accounting como un mix entre unos diferentes modelos o metodologías de costos y otro tipo de metodologías de gestión
diferentes a costos, que le proveen herramientas, repito, financieras y no financieras, a la alta dirección para apoyar todo el proceso, por supuesto, de control, de seguimiento, de toma de decisiones, de temas relacionados con el desarrollo sostenible y, por supuesto, también como una herramienta muy importante para la definición de políticas públicas, que también hace parte de nuestra responsabilidad, generación y la posibilidad de sacar políticas públicas a través de lo que nosotros hacemos. Y en este contexto, digamos, en la parte de costos, una de esas metodologías que hoy se ha venido desarrollando fuertemente en los últimos años tiene que ver con los costos ocultos, con todo el manejo de costos ocultos para medir muchos temas, entre ellos temas relacionados con la parte medioambiental. Asimismo, hay otros temas que no son pues de esto que les quiero compartir, pero que los dejo sobre la mesa, otro tipo de sistemas de información distintos a temas relacionados con costos que también pueden ser muy útiles para los propósitos que requerimos. Muy importante decirlo, y no me cansaré de manifestarlo en diferentes espacios, tristemente en Colombia hemos dado pasos no como uno quisiera, que fueran más pasos largos, hemos dado pasos importantes, lentos, pero importantes, en lo que tiene que ver con todo el conocimiento, la pedagogía de los temas relacionados con la contabilidad de gestión. Tristemente, nuestros padres de la patria encargados de generar política pública, pues todavía están muy mal asesorados en materia, en estos temas y muy específicamente en los temas de la contabilidad de gestión. Y seguimos confundidos en Colombia, al menos desde el punto de vista de estos padres de la patria, entre la diferencia de algo que es tan evidentemente distinto, pero que seguimos confundidos en Colombia en relación con la contabilidad de costos y la contabilidad de gestión. Para muchos eso es lo mismo, pero como lo pueden ver aquí en este esquema, pues digamos la contabilidad de costos está incluida dentro, o más bien es un apoyo que tiene la contabilidad de gestión, entre muchas otras cosas distintas a costos, en las cuales se apoya la contabilidad de gestión para poder emitir sus diferentes informes y todo lo que de allí se puede derivar. Entonces son dos cosas completamente distintas, pero lastimosamente en Colombia seguimos con esa confusión. Y esa confusión nos llevó a que por allá en el año 2013, cuando se emitió la ley, en el 2009, con la ley 1314, la ley de convergencia, en el artículo primero, el parágrafo, excluyó de todo el tema de convergencia y de todo el tema de las normas internacionales, excluyó la contabilidad de costos porque creyó que era la contabilidad de gestión. Por supuesto, la contabilidad de gestión debió haber sido excluida, por supuesto que sí, porque no está ni debería estar regulada la contabilidad de gestión, pero la contabilidad de costos, que es un insumo muy importante que utiliza no solo la contabilidad de gestión, sino la contabilidad financiera, por supuesto no debió haber sido excluida. Eso fue un exabrupto técnico que se cometió con la ley 1314, que lo corrigieron, pues digo yo muy solapadamente, en el sentido de los decretos reglamentarios que se expidieron posteriormente, hicieron caso omiso de ese parágrafo del artículo primero. Y por lo tanto, la contabilidad de costos en los decretos reglamentarios no quedó excluida. Por algo, específicamente la NIC 2,
quedó incluida dentro de todos los decretos reglamentarios para ser aplicada de manera obligatoria, la NIC 2, en todas las empresas, tanto públicas como privadas, dependiendo pues del marco normativo aplicable a cada una de ellas. Entonces, quiero hacer énfasis en eso, no desaprovechar esta oportunidad, porque todavía nos falta mucho para seguir generando pedagogía en lo que tiene que ver con la contabilidad de gestión. Pero hemos dado pasos importantes en Colombia, hemos dado pasos muy importantes que ahorita se los quiero compartir. Cuando hablamos de costos ocultos, ¿a qué nos referimos? Fundamentalmente, los costos ocultos son costos reales. Los costos ocultos son costos reales en los que están incurriendo las organizaciones. Simplemente que no son identificados, no son evidenciados por nuestros sistemas tradicionales de información. Por lo tanto, no tienen un nombre, no se miden y por lo tanto no hay un control continuo, porque ¿qué voy a medir si no tengo ninguna medición ni ningún nombre? Solo cuando comienzo a medirlos y cuando comienzo a evidenciarlos es que tengo la posibilidad de poderlos controlar. Y en ese sentido se conocen muchos tipos de costos ocultos, ya sea desde el punto de vista de las materias primas, de la infraestructura, del personal o de otros, como por ejemplo, ahí están pues muchos casos, pero me voy a referir a uno específicamente que todas las empresas lo tienen, todas las empresas tienen capacidad ociosa. Difícilmente una empresa no tiene capacidad ociosa. Y si todas lo tienen, todas están incurriendo en costos de capacidad ociosa, pero no son conscientes de cuánto les cuesta la capacidad ociosa. Y ojo, esto es tan importante y tan relevante que las mismas normas internacionales lo incluyeron como obligatorio. Todas las empresas que tengan que aplicar las normas internacionales, en nuestro caso en Colombia pues conocemos muy bien ese aspecto, todas las que manejen inventarios tendrían que calcular, tienen que calcular los costos de la ociosidad, los costos de la ociosidad. Y esos costos de la ociosidad, pues la mismísima norma internacional pues plantea alguna metodología, pero independiente del tipo de metodología y cómo se deberían medir, eso es un ejemplo de lo que es un costo oculto supremamente importante en el mundo y en cualquier tipo de organización. Y ojo, siendo un tema obligatorio, como no tenemos todavía esa cultura de medir cosas que tradicionalmente no lo hacíamos, porque eso sí lo hacíamos, pero en la contabilidad de gestión, y hoy nos lo están obligando a hacerlo dentro de la mismísima contabilidad financiera, como no hay esa cultura, las empresas no lo están haciendo. Entonces, me atrevo a decir, y por los estudios que hemos hecho en el grupo, en nuestra línea, en el grupo JICO, en nuestra línea de costos y gestión, la mayoría de empresas en Colombia que tienen la obligación de aplicar inventarios, de medir los inventarios y por ende de medir el tema de la capacidad ociosa, no lo están haciendo. La mayoría. ¿Y cuántas empresas en Colombia tienen la obligación de tener inventarios? Muchísimas. O sea que en un altísimo porcentaje, de hecho es más fácil al revés, es un porcentaje muy pequeño, y me atrevo a decir menos del 5% de las empresas lo está haciendo de manera adecuada. Menos del 5% de las empresas en Colombia que lo tienen que hacer, lo están haciendo de manera inadecuada. ¿Por qué? Por un desconocimiento. Por un desconocimiento. Por eso seguiremos insistiendo desde nuestro grupo de investigación, desde la universidad, la importancia que tiene este tema, no solamente en el contexto nacional, sino en el contexto internacional. Ahora bien, el tema de los costos ocultos es tan importante, y repito, no en vano se volvió un tema obligatorio en las normas internacionales, es porque muchas empresas
a muchas empresas les está pasando el efecto del iceberg de los costos, en donde el tamaño, esto no es generalizado, pero sí a muchas les ha pasado y por eso se han quebrado. El tamaño del costo oculto es tal que como es oculto, como no lo ven, pero es un costo real, las ha llevado a que tengan serísimas dificultades financieras al punto de tener que cerrar. ¿Por qué? Por ese costo oculto tan grande y como no lo mido, como no sé, pues cuando usted menos piensa, tenés el problema encima. Y esa es una de las razones fundamentales que a nuestro modo de ver se tuvo en cuenta, entre otros aspectos, pero fundamentalmente eso, para que hubiese sido incluida dentro de las normas internacionales. Pero ojo, esto hace rato lo veníamos haciendo desde la contabilidad de gestión. Entonces, la importancia de medir, así no estemos obligados, los costos ocultos en cualquier organización, de verdad se debería tener una herramienta desde la contabilidad de gestión que provea ese tipo de información. El tema de la rotación, ¿qué empresa no tiene rotación de personal? Todas, todas. ¿Cuántas saben cuánto les vale dejar ir a un empleado ya muy preparado, con mucha eficiencia en su organización? Son muy poquitas. En Medellín tenemos ejemplos muy bonitos en los grupos empresariales de la ciudad que aplican muy buenas prácticas internacionales de modelos para medir, por ejemplo, el tema de la rotación, para poner pues como algunos casos específicos sobre eso. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros estamos proponiendo un modelo para poder trabajar con los costos ocultos, en donde lo primero que hay que hacer es identificar el área improductiva y en donde la organización considere que es donde más situaciones no medibles se pueden estar presentando. Medibles, pero que no lo están haciendo. Lo segundo, clasificación específica del costo según el recurso afectado. Nosotros lo clasificamos en recursos relacionados con materia prima, con infraestructura, con personal y con otros. Tercero, medir, valorar los costos ocultos. ¿Y cómo se miden y se valoran los costos ocultos? Con cualquier metodología que exista, sea en la contabilidad de gestión solamente para propósitos netamente administrativos o ya de las tradicionales que venimos trabajando hace rato en la contabilidad financiera. Cualquier herramienta se puede utilizar o cualquier metodología de costos se puede utilizar para medir los costos ocultos. Lo importante es medirlo, y se tienen al servicio muchísimas metodologías para hacerlo. Y por último, tomar medidas acordes a todo lo que se provea desde la contabilidad de gestión, medidas acordes a esas mediciones que se estén haciendo, independiente pues la metodología que se esté utilizando. Y esas medidas, pues una de ellas es precisamente el tema del control. Ahora sí, como lo tenemos identificado, como tiene nombre, como está medido, comenzamos a controlarlo. Como dice por ahí una máxima muy importante, que ahorita también se las comparto, y es que y ya está cumpliendo, tiene más de un siglo esa máxima: lo que no se mide difícilmente se puede controlar. Para poder controlar hay que medir, y para poder mejorar, pues obviamente hay que controlar y medir. ¿Qué hemos hecho en Colombia? En Colombia han habido avances, no como uno quisiera, pero han habido avances importantes, que también aquí ha faltado un tema de articulación con los diferentes actores, al menos los obligados a expedir, todos los que están con la capacidad gubernamental de vigilar, regular, controlar o inspeccionar. Ha faltado una articulación, pero
se han hecho cosas interesantes desde cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a ellos, al Ministerio de Hacienda, hay que reportarle una información específica de carácter obligatorio, independiente de cómo lo haga. Si lo hago extracontablemente, si lo hago desde la contabilidad de gestión, si lo hago desde la contabilidad financiera o como usted lo haga, allí ellos no están entrando a regular, lo único que están diciendo es repórteme este tipo de información. ¿A quién? Una información específica de costos a las loterías, todas las entidades que se dediquen a lo que es el chance pues, y las loterías y asimiladas. En el sector salud, hace rato en el sector salud, al menos las IPS públicas en nuestro país están obligadas a manejar costos. No les han dicho cuál es la metodología, recientemente salió una que la verdad deja mucho que desear, pero se les abona que al menos les están diciendo a las IPS públicas la importancia que se tiene, que tienen de medir los costos de los diferentes servicios que prestan. La Comisión Reguladora de Energía y Gas es en Colombia, sin lugar a dudas, quien más ha avanzado. Todos los entes de regulación, control, inspección y vigilancia deberían fijarse en esas buenas prácticas de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que ha sido objeto de visitas por parte de países latinoamericanos para copiar todo lo bueno que ellos han hecho. Y muy específicamente el tema de costos, ellos obligaron o ellos más bien trabajaron sobre una metodología que se tenía en las empresas de servicios públicos obligatoria, que son los costos ABC, y sobre eso trabajaron para obligar a hacer auditorías especializadas de costos ABC. Esas auditorías han hecho que las entidades, las empresas distribuidoras y transportadoras de energía en Colombia tengan el suficiente cuidado para medir el tema de costos. La medición de costos, porque eso está regulado, por supuesto, en Colombia, y miren el problema pues, que hoy tenemos, por ejemplo, en el caso de Barranquilla. Pero el modelo que se tiene allí es supremamente interesante y las empresas, especialmente las transportadoras y distribuidoras, son las empresas más juiciosas en la medición de costos, porque si la auditoría le arroja que los costos no se están utilizando de manera adecuada, a ellos los castigan vía tarifa, y son modelos que de verdad deberían ser copiados por los demás. El Ministerio de Educación Nacional recomienda a todas las instituciones de educación superior que quieran adelantar procesos de acreditación, de medir, de valorar, de costear los servicios, por ejemplo, de pregrado o de posgrado, dependiendo pues de lo que ellos quieran acreditar. Es una sugerencia, pero una sugerencia supremamente importante y válida para todo lo que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional. La Superintendencia de Servicios Públicos, como les decía, obligó a todas las empresas de servicios públicos domiciliarios en Colombia a tener temas de costos. Y la Comisión Reguladora de Comunicaciones, que se dedica, por supuesto, pues, a regular todos los temas de comunicaciones en Colombia, también ha obligado la aplicación de costos ABC a cierto tipo de entidades que están bajo su control. Y por último, el tema de la Ley 1314, que como se los decía, pues planteó todo el tema de todos lo sabemos, el manejo de la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad de información financiera en Colombia, planteó unas cosas muy interesantes, las normas internacionales plantearon aspectos muy importantes relacionados con estos temas de contabilidad y gestión y muy específicamente con el tema de costos ocultos. Es obligatorio en Colombia entonces, de acuerdo con la Ley 1314 y todos los decretos reglamentarios, trabajar con costos ocultos, obligatorio. Para algunos aspectos, no para todos. Hay muchos casos pues, de costos ocultos, pero para un aspecto muy especial como es el de la capacidad ociosa y el de los desperdicios de materia prima,
es obligatorio trabajar con costos ocultos, o sea, que dejen de ser ocultos. Por último, me quiero referir al tema del contador del siglo XXI. Robert Kaplan, de la Universidad de Harvard, padre de muchos de los aspectos que se han planteado en la contabilidad de gestión, a quien se le deben, entre otras cosas, padre de los llamados costos ABC, todo el tema ABC, ABM, ABB, TD, ABC, y todo el tema del Balance Scorecard. También él es uno de los padres del Balance Scorecard. Hablaba que el contador del siglo XXI, o más bien, que el siglo XXI requiere contadores más gerenciales, y eso hace rato se ha venido planteando, contadores más gerenciales, menos enfocados a su operatividad diaria. Se necesitan contadores que ayuden, por ejemplo, en el caso organizacional, a los tomadores de decisiones, precisamente a tomar decisiones. Nos lo planteaba el presidente hace muchos años, cuando recién estábamos comenzando con todo este proceso de normas internacionales en Colombia, el presidente de ACOPI, Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. ¿Qué nos planteó? Nos planteó que las universidades, compartimos con él en un foro y nos decía, las universidades, en este caso pues concreto la Universidad de Antioquia, nos decía, necesitamos contadores que nos ayuden a sacar las organizaciones adelante. Tenemos serísimos problemas y ustedes tienen un poder impresionante que es el poder de la información financiera. Ayúdennos, pero no nos pongan tantas trabas como hoy tradicionalmente lo están haciendo los contadores. Y la traba era que lo planteaba él, que siempre le sacaban el estatuto tributario. Cuando él planteaba algo, le sacaban era el estatuto tributario. No, es que la norma tributaria, y eso no es lo que él precisamente estaba necesitando. El contador del siglo XXI se plantea que debería tener o cumplir con 6 aspectos importantes. El primero, tener visión estratégica. El segundo, ser experto en sacar y analizar reportes y ayudar al control. El tercero, conocer muy bien las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la analítica de datos. El cuarto, tener liderazgo. El quinto, manejar o tener visión de negocios y de operaciones. Y por último, tener valores éticos y profesionales. Es lo que se ha venido planteando, que eso es lo que debería tener el contador del siglo XXI. Y para terminar, era lo que les planteaba de un físico británico, William Thomson Kelvin, conocido como Lord Kelvin. En algunos espacios he visto esta máxima, pero le ponen anónimo. No, no es anónima. Ya tiene más de un siglo. Lo que no se puede definir no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se puede mejorar no se puede gestionar. Más de un siglo y sigue siendo vigente esta máxima. Muchísimas gracias y quedo atento. Bueno, por acá nos ha llegado una pregunta del público y la pregunta dice así: ¿el paro en la Universidad de Antioquia es un costo oculto? ¿A cuánto podría ascender? Sí, bueno, tuve la oportunidad el privilegio también de estar al frente de las finanzas de la Universidad de Antioquia y
incluso ese dato nos lo piden permanentemente. Entonces, para responder la pregunta, ¿el paro es un costo oculto? Por supuesto que sí. ¿Y por qué es oculto? Porque no lo estamos midiendo en general en las universidades. Pero lo podemos medir, por supuesto. ¿Tiene nombre? Pues precisamente, se llama paro. ¿Y cuánto mide? Miren, el presupuesto, simplemente para hacerles un cálculo, para que tengan en cuenta un cálculo muy rápido. El presupuesto de la universidad, si la universidad fuera un municipio en Antioquia, si la universidad fuera un municipio, nosotros seríamos, por temas presupuestales, el segundo municipio más importante de Antioquia. Antioquia tiene 125 municipios. Seríamos el segundo municipio más importante por temas presupuestales después de Medellín. Nuestro presupuesto 2022 es de 1.4 billones de pesos. 1.4 billones de pesos. Que se deben ejecutar, esté la universidad en paro o no. No porque la universidad esté en paro, no le vamos a pagar a los profesores, no vamos a hacer mantenimiento, no vamos a pagar energía, no vamos a hacer cualquier cantidad de inversiones que se necesitan en esta universidad tan importante. 1.4 billones. Entonces, un cálculo simple, pero pueden haber muchas otras metodologías, es dividan 1.4 billones entre 365 días. Y eso es el costo de un día de paro en la universidad. O sea, esta universidad parada vale muchísimo dinero. Ahora, con la situación de anormalidad académica, incluso también nos han preguntado qué pasaría si este año no arrancáramos el semestre. Pues sería una situación, y ahorita lo planteaba el vicerrector, sería una situación muy complicada, porque a nosotros nos transfiere el gobierno nacional con base en los estudiantes matriculados. Y si no tenemos estudiantes matriculados, dejamos de recibir el correspondiente a la matrícula cero. Y eso es muchísimo dinero. O sea, sería una situación bastante complicada. Entonces, que se puede medir perfecto y vale mucho dinero tener la universidad parada, al menos desde el punto de vista estrictamente financiero y de costos ocultos. Gracias. Muchísimas gracias por todas estas claridades. Vamos entonces a darle las gracias al profesor Hayes por su intervención. De parte del departamento te tenemos un detallito por la participación en el día de hoy. Y con esto cerramos la parte académica de nuestro simposio en el día de hoy. Muchas gracias.